¿Qué sabes sobre los palacios más grandes del mundo? Detrás de sus paredes doradas y grandiosas, existen secretos e historias que nunca han sido contados. Prepárate para descubrir misterios sorprendentes que la historia intentó ocultar. Cada palacio guarda un pedazo de la verdad que puede cambiar todo lo que conoces. ¿Qué está oculto en las profundidades de estas imponentes construcciones? Eso es lo que veremos hoy. Pero antes no olvides suscribirte y dejar tu like para no perder los próximos videos. La Alhambra es un palacio que no deja de sorprender a todos los que lo visitan. Originalmente una fortaleza militar, se transformó en uno de los mayores ejemplos de la arquitectura islámica, con detalles que incluyen intrincados arabescos y patrones geométricos impresionantes. El palacio fue construido por la dinastía nazarí, y sus patios, como el patio de las Murtas y el patio de los Leones, son solo el comienzo de lo que este lugar tiene para ofrecer. Pero lo que muchos no saben es que, además de ser un símbolo de poder, la Alhambra desempeñó un papel crucial en la historia mundial. Fue aquí, en 1492, donde Cristóbal Colón recibió la aprobación de los Reyes Católicos para embarcarse en el famoso viaje que lo llevaría al descubrimiento del Nuevo Mundo. La Alhambra tiene una riqueza histórica que va mucho más allá de su belleza. Durante siglos, fue el centro de poder de los sultanes musulmanes y la sede administrativa de una dinastía que influyó profundamente en la región. Lo que pocos conocen es el misterio que rodea las centenas de aposentos ocultos y las pasajes secretas que aún están escondidas en las profundidades del palacio. Los expertos dicen que la Alhambra guarda muchos secretos que aún no han sido completamente desvelados. ¿Existen más historias de las conocidas sobre este lugar magnífico? Si crees que conoces la Alhambra, estás a punto de sorprenderte. Los jardines exuberantes y los salones magníficos pueden ser solo la punta del iceberg. Los historiadores aún se preguntan qué está enterrado en las profundidades del palacio, esperando ser descubierto. El misterio de la Alhambra sigue intrigando incluso a los expertos. Imagina los secretos que aún están por venir, guardados en sus imponentes muros y en sus patios secretos. El Istana Nurul Iman, ubicado en Brunei, es el palacio residencial más grande del mundo, ocupando un área impresionante de 2.1 millones de pies cuadrados, con 1.788 habitaciones y 257 baños. El palacio es una verdadera ciudad en sí misma, ofreciendo una visión increíble del lujo y la grandiosidad. Además, el palacio cuenta con 200 establos, 5 piscinas y un garaje con capacidad para 110 autos. Lo que pocos saben es que el palacio también tiene una arquitectura deslumbrante, que mezcla elementos tradicionales con toques contemporáneos. El Istana Nurul Iman no es solo una residencia lujosa, sino también un símbolo del poder y la riqueza del sultán de Brunei. A lo largo de los años, el palacio ha sido el escenario de eventos grandiosos y recepciones reales, con la presencia de figuras internacionales. Curiosamente, el palacio abre sus puertas al público durante el Ramadán, permitiendo que la población admire la magnificencia de su arquitectura y decoración. Sin embargo, lo que se oculta tras bastidores en este lugar es aún más intrigante, con rumores sobre secretos guardados detrás de sus puertas doradas. El palacio es un verdadero centro de poder, pero lo que pocos saben es que gran parte de su grandiosidad se mantiene en secreto. Se especula que el Istana Nurul Iman tiene áreas restringidas que nunca se han revelado al público. Existen rumores sobre salas secretas y pasajes ocultos dentro de los inmensos pasillos del palacio, lugares donde solo la realeza tiene acceso. ¿Qué se esconde en estos espacios? El misterio del palacio sigue fascinando hasta el día de hoy. ¿Y quién sabe qué más se puede descubrir dentro de sus muros dorados? El Castillo de Edimburgo es una de las estructuras más emblemáticas de Escocia, ubicada estratégicamente en la cima del Castle Rock, una antigua colina volcánica. Desde el principio, su ubicación fue elegida para ofrecer una vigilancia natural sobre los alrededores, permitiendo que sus ocupantes monitorearan cualquier amenaza.
La grandeza del castillo se evidencia en su imponente fachada, que remonta siglos de historia. Pero, detrás de su majestuosa arquitectura, hay secretos que pocos conocen sobre los eventos que ocurrieron allí. El castillo fue sede de los monarcas escoceses durante siglos, y muchas de las leyendas y misterios que envuelven la historia de Escocia están ligados a él. Entre sus murallas se libraron grandes batallas y momentos decisivos de la historia de Escocia, además de albergar las joyas de la corona escocesa. Pero lo que tal vez no sepas es que dentro del castillo existen lugares secretos y pasajes ocultos que escondieron mucho más que solo tesoros reales. Existen historias no contadas sobre fugas y conspiraciones palaciegas que nunca llegaron al público. Aunque el castillo de Edimburgo es un símbolo nacional, hay mucho más que guarda bajo sus muros. Muchos creen que los misterios no solo están en lo que es visible a los ojos, sino en los espacios secretos que siguen siendo inaccesibles al público. Se especula que el castillo aún tiene cámaras escondidas donde secretos reales e intrigas históricas fueron guardados por generaciones. ¿Qué se esconde detrás de esas puertas que nunca han sido abiertas para los turistas? ¿Qué más puede ser revelado del pasado de este castillo imponente? El Palacio Drottningholm, ubicado en la isla de Lovön, en Suecia, es un magnífico ejemplo de la arquitectura barroca, con sus jardines meticulosamente planeados y su grandiosa residencia real. Construido en el siglo XVII, el palacio es la residencia oficial de la familia real sueca y fue listado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Pero la belleza y elegancia de sus jardines y edificios son solo la superficie de un lugar lleno de misterios e historias intrigantes. Muchas personas no saben, por ejemplo, que existe una antigua historia que involucra intrigas reales y disputas de poder en los pasillos del palacio. Dentro de los muros de Drottningholm se encuentra un teatro real que aún conserva su maquinaria original de 1776, un ejemplo raro de conservación histórica. Además, el palacio contiene una serie de espacios privados y ambientes lujosos que fueron diseñados para albergar a la familia real de manera cómoda. Pero lo que pocas personas saben es que, detrás de su apariencia perfecta, existen leyendas sobre lugares secretos dentro del palacio que fueron utilizados para esconder documentos importantes y tal vez hasta secretos reales. Estos lugares siguen siendo inaccesibles al público. Aunque el palacio es considerado un ícono de estabilidad y realeza en Suecia, algunas historias no contadas aún rondan su estructura. Se rumorea que el propio diseño del palacio esconde mensajes y símbolos ocultos. El Jagua Mahal, también conocido como el Palacio de los Vientos, es una de las construcciones más icónicas de Jaipur, India. Su fachada, hecha de arenisca rosa, está adornada con 953 pequeñas ventanas, llamadas yarokas, que crean un efecto visual deslumbrante. Fue diseñado para permitir que las mujeres reales observaran las actividades en la calle sin ser vistas, creando una arquitectura única que mezcla belleza y funcionalidad. Pero detrás de su apariencia majestuosa, existen secretos sobre su construcción y su verdadero propósito que aún intrigan a los estudiosos. El Jagua Mahal no es solo un palacio, sino un símbolo de libertad dentro de una sociedad rígidamente estructurada. Aunque fue diseñado como un lugar para observación secreta, muchos creen que tiene un significado más profundo relacionado con la política y la manipulación del poder. Sin embargo, uno de los mayores misterios sobre el Jagua Mahal es la verdadera razón detrás de su construcción. El Palacio Real de Caserta, ubicado en la ciudad de Caserta, Italia, es una de las construcciones más grandes e imponentes de Europa. Con 1.200 habitaciones y exuberantes jardines, el palacio es un ejemplo monumental de la arquitectura barroca. Su grandiosidad está inspirada en el Palacio de Versalles, en Francia, y fue diseñado para impresionar, tanto por su inmensidad como por su belleza. Además, el palacio fue construido para ser un centro de poder y un símbolo de riqueza, reflejando la importancia de la dinastía de los Borbones de Nápoles. A lo largo de su historia,
El Palacio Real de Caserta desempeñó un papel central en las dinastías reales y en la política italiana. Fue usado como residencia real y sede del gobierno durante el reinado de los Borbones, convirtiéndose en uno de los hitos históricos del país. Los jardines del palacio, con más de 120 hectáreas, son uno de los jardines reales más grandes e impresionantes de Europa, diseñados con una simetría que transmite un poder de control absoluto sobre la naturaleza. La Ciudad Prohibida, ubicada en Pekín, China, es uno de los complejos palaciegos más grandes e impresionantes del mundo, con cerca de 180 acres y 1000 edificios. Construida entre 1406 y 1420, fue la residencia de los emperadores chinos durante las dinastías Ming y Qing. Con sus muros rojos y techos dorados, la Ciudad Prohibida es un símbolo de poder y riqueza imperial, además de ser uno de los mayores ejemplos de la arquitectura tradicional china. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para reflejar la armonía y el equilibrio del universo, siguiendo los principios del Feng Shui. Además de su impresionante arquitectura, la Ciudad Prohibida tiene una importancia histórica monumental. Durante casi 500 años fue el centro del gobierno imperial chino, sirviendo no solo como residencia de los emperadores, sino también como el corazón político y administrativo de China. El hecho de que la Ciudad Prohibida se llame Prohibida refleja la exclusividad y el misterio de su acceso, donde solo el emperador, su corte y funcionarios de confianza podían entrar. El Palacio Schönbrunn, ubicado en Viena, Austria, es una de las residencias imperiales más grandiosas y elegantes de Europa, con 1441 habitaciones y jardines barrocos deslumbrantes. Construido en el siglo XVIII, el palacio fue la residencia de verano de los Habsburgo, una de las familias más influyentes de Europa. Su arquitectura refleja la opulencia de la época, y sus jardines, con laberintos y fuentes, fueron diseñados para impresionar y ofrecer un refugio real durante el calor del verano. Es, sin duda, uno de los mayores hitos históricos y turísticos de Viena. El Gran Palacio, ubicado en Bangkok, Tailandia, es una de las obras maestras más impresionantes de la arquitectura tradicional tailandesa. Construido en 1782, el palacio fue la residencia oficial de los reyes de Tailandia durante más de 150 años. Con su arquitectura resplandeciente, llena de detalles dorados y colores vibrantes, el Gran Palacio refleja el poder y la importancia de la monarquía tailandesa. Dentro de sus complejos murales y templos se encuentra el famoso Templo del Buda de Esmeralda, uno de los lugares religiosos más sagrados de Tailandia. A lo largo de la historia, el Gran Palacio no solo fue un centro de poder real, sino también un lugar importante para eventos históricos y religiosos. Su construcción fue hecha de manera que reflejara la grandeza de la monarquía tailandesa, pero también la espiritualidad y la conexión divina del rey con los dioses. Durante siglos, el palacio fue el escenario de ceremonias sagradas, incluidas las coronaciones reales, celebraciones religiosas y festivales. La presencia de imágenes y reliquias religiosas dentro del palacio lo convierte en un punto de convergencia entre la política y la religión. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el Gran Palacio esconde aspectos de su historia que son poco conocidos. El Palacio Dolmabahce, ubicado en Estambul, Turquía, es un ejemplo impresionante de opulencia y de influencias europeas en el Imperio Otomano. Construido en el siglo XIX, durante el reinado del sultán Abdülmecid I, el palacio mezcla estilos arquitectónicos occidentales, como el barroco y el rococó, con elementos tradicionales otomanos. Con 1,1 hectáreas de jardines, 285 habitaciones y 46 salones, el palacio destaca por su grandiosidad y la inmensa cantidad de detalles decorativos. Su famosa escalera de cristal y los imponentes candelabros son solo algunos de los ejemplos de la riqueza encontrada en cada rincón del lugar. El Palacio Dolmabahce no solo fue un centro de lujo,
sino también un hito en la transición del Imperio Otomano a la Turquía moderna. Fue en este palacio donde vivió el último sultán otomano y donde Atatürk, el fundador de la República de Turquía, pasó sus últimos días. El Dolmabahce fue también el escenario de muchas decisiones políticas que moldearon el futuro del país, y su grandiosidad refleja la lucha del imperio por modernizarse y mantener su relevancia en el escenario mundial. La mezcla de estilos arquitectónicos simboliza esa transición, con una fuerte influencia del occidente en la cultura otomana. El Palacio de Versalles, ubicado en las afueras de París, Francia, es una de las mayores e impresionantes obras de la arquitectura barroca del mundo. Originalmente construido como un modesto pabellón de caza para Luis XIII, fue transformado por su hijo, Luis XIV, en una de las mayores residencias reales de la historia. Con sus inmensos jardines y el icónico Salón de los Espejos, el palacio refleja el poder absoluto de Luis XIV, el Rey Sol, que buscaba consolidar su autoridad y la grandeza de la monarquía francesa. Versalles no es solo un palacio, sino un símbolo de la opulencia y el control total sobre la nobleza. A lo largo de la historia, el Palacio de Versalles fue el centro del poder francés, siendo escenario de eventos políticos cruciales. Fue aquí donde se firmó el Tratado de Versalles en 1919, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Además, el palacio fue el lugar de innumerables intrigas políticas y sociales, donde los cortesanos se reunían en busca de favores del rey. Durante el reinado de Luis XVI, la reina María Antonieta vivió en Versalles, convirtiéndose en un ícono de la lujuria y la decadencia de la monarquía francesa, lo que finalmente contribuyó a la Revolución Francesa. Sin embargo, más allá de su grandiosidad e importancia histórica, el Palacio de Versalles guarda un misterio fascinante. Algunos historiadores creen que existen pasajes secretos y habitaciones escondidas en el palacio que nunca han sido exploradas. Las teorías sugieren que estos espacios fueron utilizados durante los períodos de crisis para esconder documentos secretos o incluso para la fuga de la familia real cuando la revolución se aproximaba. El Palacio de Buckingham, ubicado en Londres, es la residencia oficial de la monarquía británica y uno de los palacios más famosos del mundo. Originalmente, una casa privada construida para el duque de Buckingham en 1703, el palacio fue adquirido por la monarquía en 1761 y ampliado a lo largo de los años para convertirse en la residencia real que es hoy. Con 775 habitaciones y 40 acres de jardines privados, el Palacio de Buckingham no solo es una casa de lujo, sino también un símbolo de estabilidad y continuidad para el Reino Unido. También sirve como escenario para innumerables ceremonias y eventos de gran importancia, como los cambios de guardia y recepciones de dignatarios internacionales. Además de ser la residencia real, el Palacio de Buckingham también desempeña un papel central en la política y los asuntos del Estado británico. Es aquí donde la reina realiza muchas de sus funciones constitucionales, incluidas las audiencias con ministros y jefes de Estado. La grandiosidad del palacio refleja el poder y la autoridad de la monarquía, siendo una fortaleza que protege no solo a los miembros de la realeza, sino también un símbolo de la unidad del país. Sus vastos jardines y complejos internos son testigos de siglos de historia política y diplomática. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el Palacio de Buckingham también guarda aspectos menos visibles y más enigmáticos. Hay rumores sobre pasajes secretos y habitaciones privadas que permanecen cerradas al público y que nunca han sido completamente exploradas. Las teorías sugieren que, dentro de esos espacios secretos, pueden estar guardados documentos importantes y objetos históricos que nunca han sido revelados. El misterio en torno a esas áreas, algunas restringidas solo a la monarquía, sigue despertando la curiosidad sobre lo que el palacio realmente guarda en sus rincones más privados. El Palacio de Invierno, situado en San Petersburgo, Rusia, fue la residencia de los zares rusos hasta la Revolución de 1917. Construido bajo las órdenes de los zares rusos, órdenes de Catalina la Grande,
Este palacio es un ejemplo extraordinario de arquitectura barroca, con sus enormes fachadas e interiores decorados con lujo. El palacio alberga más de 1500 habitaciones, cada una más opulenta que la otra, y su fachada imponente refleja el poder absoluto de los emperadores rusos. Además, el Palacio de Invierno sirve como sede del famoso Museo Hermitage, uno de los museos de arte más grandes y antiguos del mundo, que atrae a millones de visitantes cada año. Durante siglos, el Palacio de Invierno fue el centro del poder imperial de Rusia, siendo testigo de momentos históricos cruciales, como la coronación de los zares y grandes banquetes y festivales. Sin embargo, también fue en el Palacio de Invierno donde tomaron forma los eventos de la Revolución Rusa, con el famoso Domingo Sangriento y la caída del Imperio zarista. Tras la Revolución de Octubre de 1917, el palacio fue abandonado como residencia imperial, pero permaneció como símbolo del poder perdido y de los cambios turbulentos que ocurrieron en Rusia. Sin embargo, el Palacio de Invierno aún guarda muchos misterios no resueltos. Hay quienes creen que algunos de los cofres y salas secretas del palacio contienen documentos históricos y registros confidenciales de la realeza rusa. Se especula que el palacio fue diseñado con pasajes escondidos para fines de seguridad, incluyendo rutas secretas para escapar en momentos de crisis. ¿Qué podría estar almacenado en estos cofres esperando ser descubierto? ¿Qué será lo que el palacio guarda de historias olvidadas y secretos del imperio zarista? El misterio detrás de esos espacios sigue intrigando a estudiosos y curiosos hasta hoy.